El movimiento MAP es un movimiento activista pedófilo referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños, y es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones y aboga por la aceptación social de las personas que se sienten atraídas por menores de edad, que no hayan delinquido anteriormente, pedófilos virtuosos. Actualmente se persigue la práctica de esta conducta por considerársela como un trastorno o patología sexual. Las metas del activismo pro pedofilia incluyen la derogación de las leyes de edad de consentimiento, a efectos de eliminar de la legislación el uso de la edad como un criterio válido para identificar el abuso sexual infantil o como una medida provisoria la disminución progresiva de esa edad, la eliminación de la clasificación como una parafilia por parte de la Organización Mundial de la Salud, ser aceptados socialmente en el mundo y ser incluidos dentro del movimiento LGBTQ. Valga aclarar, ha condenado exhaustivamente en los intentos del MAP por enmarcarse como una disidencia sexoafectiva y rechazan conductas que afecten la infancia en el mundo. Uno de los objetivos del movimiento MAP es suavizar el nombre de lo que realmente quieren. Los activistas pro pedofilia también promueven el uso de eufemismos tales como pedosexual, boy lover, girl lover y chill lover, con el fin de suavizar el término pedófilo. Actualmente este movimiento es extremadamente impopular y ha hecho poco progreso en sus metas dentro de las esferas legales y científicas. En los años 1970, sin embargo, este movimiento consiguió cierto progreso hacia sus metas en Europa, particularmente en los Países Bajos, donde hay una considerable historia del activismo en materia de pedofilia, y en 2006 se fundó en los Países Bajos el Partido de la Claridad, la Libertad y la Diversidad. El movimiento MAP tiene su propia bandera, diseñada en rosado, azul, blanco y amarillo. El rosado representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro busca identificar que esta atracción no es impura, y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo, etapas de crecimiento de las y los menores. Este movimiento nació en la década de los años 1970 y se denomina MAP, Movimiento Activista Pedófilo por sus siglas en inglés, y Movimiento de Orgullo Pedófilo, MOP, y nacen con la visión de normalizar la atracción sexual por los niños como una orientación más. La pedofilia es descrita por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno sexual que se caracteriza por la presencia de fantasías. También se informó que utilizan una simbología para identificar sus intereses. Un corazón dentro de uno más grande en color rosa indica que a esa persona le interesan las niñas. Un triángulo dentro de otro más grande en color azul indica que a esa persona le interesan los niños. El espiral en forma de triángulo dentro de otro en color azul indica que le interesan los niños más pequeños. La mariposa formada por corazones en color rosa y azul o lila, o la combinación de ambos símbolos, indica que a esa persona le interesan niñas y niños. Los miembros del movimiento MAP aseguran que una relación amorosa entre un menor y un adulto puede ser consensual y basada en el amor. Incluso utilizan las frases de la lucha LGBT más como amor es amor. Definición de pedofilia. La definición de pedofilia es fundamental para el estudio y el entendimiento de las vindicaciones de estos activistas pedófilos, y pueden variar según el país, el idioma, el criterio utilizado y las leyes locales sobre la edad de consentimiento, siendo más relevantes aquí la definición científica y la definición jurídica. La definición científica es aquella que la Organización Mundial de la Salud habla acerca de las asociaciones psiquiátricas, entre las cuales la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL, es decir, la atracción sexual primaria de los adultos hacia los prepubescentes o de pubertad temprana, considerándose dentro de la clasificación de desórdenes mentales y conductuales. La definición jurídica considera la pedofilia como la atracción sensual de los adultos por cualquier niño o adolescente bajo la edad mínima para el consentimiento sexual, según las leyes de cada país o jurisdicción. Las relaciones sexuales con personas por debajo de esta edad son legalmente considerables como un abuso sexual. Por su parte, los activistas pedófilos afirman que el deseo afectivo sexual de los pedófilos hacia los niños es comparable al de cualquier otra orientación sexual
y exigen que no se relacione la pedofilia con los abusos sexuales contra menores, ni se considere sistemáticamente abusiva las relaciones afectivas sexuales entre adultos y niños. Cabe aclarar que la pedofilia no es una orientación sexual, sino que es una parafilia en relación a los menores de edad y se considera un crimen en muchas partes del mundo, al ser prácticamente inaceptable. Las diferencias entre una orientación sexual y practicar la pedofilia es el hecho de que una persona se siente atraída o uno o más géneros, mientras que la pedofilia se basa en personas que sienten atracción por niños, siendo que estos no tienen capacidad de comprender o corresponder, dejándolos de esta manera confundidos y con posibles trastornos en un futuro. La historia del movimiento activismo pedófilo fue fundado en los Países Bajos por Frits Bernhard a finales de la década de 1950, durante los 60 y a principios de los 80. El movimiento logró un progreso transitorio hacia sus metas en Europa Occidental continental, especialmente en los Países Bajos, siendo sus principales promotores Frits Bernhard, Theodor Sanford, Edward Bronherman o Franz Gieles, y de los grupos Martin o NBSH en Francia por Tony Dubet. Si bien se crearon nuevos grupos, después la tendencia continuó con una pérdida de audiencia. En los Estados Unidos se creó un movimiento después de los disturbios de Stonewall y ya se creó una asociación que apoya la pedofilia y es la NAMBLA, la North American Man Boy Love Association. Y es una organización pedófila estadounidense, radica en Nueva York y San Francisco, que se opone a la idea de una edad mínima para tener relaciones sexuales. Defiende lo que califica de derecho de los menores a explorar su propia sexualidad, sobre las bases más liberales que les permite la sociedad actual. Lucha por poner fin a la opresión de los hombres y adolescentes que han elegido libremente tener relaciones sexuales. Inclusive hay varias marcas de ropa que vemos muchas imágenes inquietantes con respecto de los niños y de la manera en que plasman esa imagen. Por ejemplo, Caroline Bosmans es una marca de lujo para niños, muy apreciada en su Bélgica natal y en el mundo de la moda, y es popular entre los niños de los ricos y famosos. Y la marca es descrita como radical y gráfica, pero en su mayoría de sesiones de foto aparecen los niños como muertos, drogados, tristes e inclusive como confundidos y en posiciones bastante extrañas. Otra marca que también crea mucho de qué hablar es la marca Celine Nunu, y vemos cómo allí los niños tienen un mensaje bastante subliminal en sus ropas, y casi todas las imágenes colocan a los niños en contextos extraños, opresivos y desagradables, en los que se agrega mucho simbolismo revelador. Además, las malas vibraciones. Este video no es creado con el fin solamente de señalar o criticar los comportamientos de estas marcas de ropa o movimientos pedófilos como la NAMBLA o este movimiento. El llamado principal es a orar. Sabemos que una nación lo compone una familia y es lo que el enemigo ha querido atacar, pero Dios en su palabra nos dice que del reino de los cielos es los niños. Así que veamos un poco qué es lo que dice la Biblia acerca de la pedofilia, porque realmente Dios, ¿qué es lo que dice acerca de este tema? No hay ninguna mención directa de la pedofilia en la Biblia, pero hay numerosos principios bíblicos que definitivamente se aplican a este pecado pervertido y abusivo. Uno de estos principios es el punto de vista de la Biblia del pecado de la fornicación. La palabra traducida fornicación tiene la misma idea en griego y hebreo. La palabra griega es porneia, de la cual obtenemos las palabras porno y pornografía. La palabra en la escritura se refiere a cualquier actividad sexual ilícita, y esto tendría que incluir los actos aberrantes de un pedófilo, incluyendo la recolección
y comercialización de fotos obscenas o indecentes de niños. Las personas que utilizan este tipo de pornografía generalmente salen de mirar a realmente hacer, trayendo un gran daño a los niños. Y la fornicación está entre los deseos de la carne, Gálatas 5 del 16 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el pecado del corazón es el peor en el ser humano. Y dice Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, que son las maldades, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Los pedófilos comparten las características de sin afecto natural. Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural y sin misericordia. Nuestro Señor Jesucristo también exhortó a los discípulos diciéndole que de ellos es el reino de los cielos. En 2 Timoteo 3:15 dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural. La frase sin afecto natural es traducida de una palabra griega que significa inhumano, que no ama o insociable. Uno sin afecto natural actúa en formas que están en contra de la norma social. Sin duda, esto describiría a un pedófilo. Además, hay un principio que se encuentra en las palabras de Jesucristo acerca de los niños. Jesucristo usó un niño para enseñar a sus discípulos que la fe de un niño es necesaria para la entrada en el reino de los cielos. Al mismo tiempo dijo que el Padre tiene preocupación de todos sus pequeños. Mateo 18 del 1 al 14. En ese pasaje Jesucristo dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La palabra menospreciar en griego significa hacer tropezar, poner un obstáculo o impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar y caer, incitar al pecado o hacer a uno empezar a desconfiar y desertar como uno a quien deberían confiar y obedecer. Esta definición, palabra menospreciar, fácilmente pueden ser aplicadas a las acciones de un pedófilo. Por supuesto, el principio de no hacerle daño a un niño puede aplicarse a una amplia gama de acciones de abuso de niños, y en el caso contra cualquiera que traiga otro tipo de daño a un niño. ¿Y tú qué piensas al respecto? Déjalo en tus comentarios. ¿Y tú qué crees que se deba de hacer? Actuemos bajo la palabra de Dios y oremos para que Dios traiga arrepentimiento y convencimiento de pecado.